el Ministerio de Igualdad publicaba hace unos días la macroencuesta de violencia sobre la mujer. Al respecto podría comentar esta macroencuesta desde muy distintos puntos de vista. Sin embargo, como este es un canal dedicado al derecho, voy a limitarme a comentarla desde el punto de vista del derecho. E insisto, esto va a ser un análisis jurídico y no político. En concreto, voy a centrarme en cómo se ha definido por parte del Ministerio de Igualdad lo que es el acoso sexual. Recordemos que en la actualidad el acoso sexual es un delito recogido en el Código Penal. Así el artículo 184.1 del Código Penal establece lo siguiente: el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuada o habitual y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. Esto es ahora mismo y según nuestro Código Penal el acoso sexual. Si tú eres un hombre o una mujer, porque tanto el hombre como la mujer pueden ser víctimas del acoso sexual, y por ejemplo un compañero o una compañera de trabajo, porque también puede ser cometido tanto por hombres como por mujeres el delito de acoso sexual, si se da esta situación y un compañero o una compañera de trabajo se te insinúa sexualmente, tú le dices que no estás interesado, se te vuelve a insinuar sexualmente y tú le vuelves a decir que no estás interesado y a partir de aquí se te insinúa sexualmente todos los días durante meses, durante años y tú le sigues diciendo que no y esta persona sigue insinuándose hasta el punto de que tu vida se convierte en una auténtica pesadilla, esto sería acoso sexual según nuestro Código Penal. Eso es el acoso sexual según nuestro Código Penal. Pero, ¿qué es el acoso sexual para el Ministerio de Igualdad? Pues en la encuesta, promovida y realizada por el Ministerio de Igualdad, se determina si una mujer es víctima de acoso sexual, solamente se dirige a las mujeres esta encuesta del Ministerio de Igualdad, si la mujer contesta de forma afirmativa a cualquiera de una serie de preguntas que se le plantean. Así, en la encuesta se dice: para cribar a las mujeres que han sufrido esta forma de violencia, el cuestionario pregunta lo siguiente. Y a partir de ahí, en la misma encuesta, se van enumerando una serie de preguntas. Y si la mujer contesta que sí a cualquiera, entonces se le puede catalogar como víctima de acoso sexual. Algunas de las preguntas son las siguientes. Y repito, si contesta que sí a cualquiera, se le considera víctima de acoso sexual. ¿En alguna ocasión ha sufrido miradas insistentes o lascivas que le hayan hecho sentirse intimidada? ¿En alguna ocasión ha sufrido bromas sexuales o comentarios ofensivos sobre su cuerpo o su vida privada? ¿Ha tenido sugerencias inapropiadas para tener una cita o cualquier actividad de tipo sexual que le hayan hecho sentir ofendida, humillada o intimidada? Por tanto, parece que el Ministerio de Igualdad entiende que el acoso sexual es también una mirada insistente, una broma ofensiva o una sugerencia inapropiada para pedir una cita. O sea, que el chico que no te gusta te pida salir, parece que sería acoso sexual. Y, en todo caso, todas estas conductas constituyen acoso sexual, según el Ministerio de Igualdad, solamente si el hombre las realiza sobre la mujer y no si la mujer las realiza sobre el hombre. Y esto a mí me preocupa por un motivo. Si lo hubiese dicho una asociación vecinal, no estaría de acuerdo, pero me daría igual porque esta asociación vecinal no tiene ni poder ni influencia para cambiar absolutamente nada. Sin embargo, quien ha dicho esto es el Ministerio de Igualdad, es decir, una serie de personas que sí que tienen el poder, la influencia e incluso las mayorías parlamentarias suficientes como para reformar el Código Penal y redefinir de esta forma el acoso sexual si es que quieren hacerlo. Y es que si ya en una encuesta oficial han definido el acoso sexual de esta forma, ¿por qué no van a definir también en el Código Penal el acoso sexual de esta forma? Si es que depende de ellos, tienen las mayorías suficientes como para poder cambiarlo si quieren. Y si han seguido este criterio una vez, ¿por qué no lo van a seguir otra vez? Ahora bien, ¿tiene sentido que en el presente ya estos comportamientos sean oficialmente acoso sexual? O más allá, ¿tendría sentido que en el futuro se llegasen a considerar como delictivos estos comportamientos al incluirse dentro del Código Penal? Bueno, intuitivamente parece que no. Y jurídicamente, que es lo que aquí nos interesa, tampoco. ¿Por qué? Pues porque convertir en delito estas conductas, que ya digo, todavía no se ha hecho, pero tampoco hay que ser del todo ingenuos, si se hace esto, se estarían vulnerando de lleno varios de los principios elementales y fundamentales del derecho penal. Vamos a ver cuáles son estos principios.
Y al inicio voy a poner un ejemplo en cada caso para que veáis que esto es de puro sentido común. No son abstracciones de una persona dedicada al derecho, sino ideas totalmente lógicas y sensatas que cualquier persona con dos dedos de frente compartirá. En primer lugar, se vulneraría el principio de última ratio. Y ahí va el primer ejemplo. ¿Cómo actuamos cuando nos duele la cabeza? Bueno, si nos duele un poco la cabeza, pues tampoco pasa nada, lo dejamos correr y a ver si se nos pasa. Si nos sigue doliendo la cabeza, a lo mejor ya nos tomamos una pastilla. Y si no se nos pasa el dolor de cabeza y a los 5 días todavía nos sigue doliendo la cabeza, pues ahí seguramente ya convendría ir al médico. Pero fijaos como el médico ha sido el último recurso. Cuando todo lo anterior ha fallado, vais al médico. Pero no el primer día cuando sentís un leve dolor de cabeza ya os presentáis en urgencias. No, el médico es lo último. Pues con el derecho penal sucede algo parecido, y a esto se le llama principio de última ratio. Al derecho penal solamente tenemos que acudir en último lugar, cuando hemos visto que nosotros somos incapaces de gestionar un problema y que nosotros, pues por nuestra propia cuenta no podemos, es entonces y solo entonces cuando debemos acudir al derecho penal. Por lo tanto, y ya conectando con este caso, si un hombre estúpido le pide salir a una mujer de una forma torpe o grosera, dejemos que sea la propia mujer la que resuelva el problema, que le diga que no y ya está. Porque es que las mujeres, a lo mejor es inexplicable para algunas feministas modernas, pero saben resolver sus propios problemas. Son personas adultas perfectamente capaces de gestionar por sí mismas su vida. No hace falta que venga papá Estado de la mano para ayudarlas. Por lo tanto, el derecho penal es el último recurso al que acudir, no el primer recurso al que acudir. Si las personas, por nosotros mismos, sabemos gestionar los problemas que nos suceden en el día a día, pues que nos deje el derecho penal resolvernos por nosotros mismos. No hace falta que entre, ni puede ni debe. En segundo lugar, se estaría vulnerando el principio de proporcionalidad. He de decir que hay quien entiende que el principio de proporcionalidad forma parte del principio de última ratio y que el principio de última ratio, por lo tanto, significa las dos cosas. Sin embargo, yo creo que para no confundir es mejor separarlos. Por un lado, el principio de última ratio y por otro lado, el principio de proporcionalidad. Y empiezo poniendo otro ejemplo, para que veáis que esto es de sentido común. Vosotros quedáis con un amigo a las 7 de la tarde y por lo que sea se os hace tarde y llegáis a las 7:15 o a las 7:20. Lo normal sería que a lo mejor vuestro amigo se molestase un poco y os echase un poco la bronca, o os diese un pequeño tirón de orejas. Oye, vamos a ver, te llevo esperando 15 o 20 minutos, la próxima vez me avisas. Esto sería proporcionado. Lo que sería del todo punto desproporcionado es que vuestro amigo os dijese que por haber llegado 15 o 20 minutos tarde va a romper toda relación con vosotros y ya no quiere saber nada de vosotros. Esto sería desproporcionado, como digo. Pues esta idea también está dentro del derecho penal y se le llama principio de proporcionalidad. Tened en cuenta que normalmente quien comete un delito sufre una pena de cárcel. Entonces tenemos que llevar cuidado con aquello que consideramos delito. Porque es verdad, puede que algún comportamiento te moleste o puede que algún comportamiento no te haga demasiada gracia, pero a lo mejor tampoco es para tanto como para mandar a alguien a la cárcel. Tenemos que llevar cuidado. Y aplicando lo anterior a este caso, soy perfectamente consciente de que si un señor se pone a mirar a una mujer creyéndose Brad Pitt de forma sugestiva o de forma a lo mejor demasiado intensa, pues es verdad que esto puede ser sumamente molesto para la mujer. No digo que no, es cierto, pero de ahí a mandar a este imitador de Brad Pitt a la cárcel por haber hecho eso, pues hay un trecho. Y creo que sería profundamente desproporcionado. El chico ya está recibiendo una sanción. La chica a la que quiere seducir no le hace ni caso. Y creo que esto ya es suficiente. El querer ir más allá y meterlo en la cárcel me parece que sería pasarse 4 pueblos. En tercer lugar, se vulneraría el principio de igualdad. Y de nuevo, otro ejemplo. Imaginad que volvemos al instituto y un profesor, antes de repartirnos un examen, nos dice lo siguiente: los alumnos cuyos apellidos sean de la letra A a la M pueden copiarse, no pasa nada, está genial. Ahora bien, los alumnos con apellidos de la letra N a la Z no pueden copiarse y si se copian les pongo un 0 y además les expulso del instituto. La pregunta que os haríais está clara. Vamos a ver, ¿por qué unos pueden copiarse y otros no pueden copiarse? Si copiarse es algo tan malo que merece que a mí me tienen que poner un 0 y echarme del instituto, pues tendrá que ser malo para todos, aquí o todos moros o todos cristianos. Si no nos podemos copiar, no nos podemos copiar ninguno. Lo contrario, pues atenta contra la igualdad y es profundamente discriminatorio.
Y otra vez, el derecho penal, que tiene mucho más sentido común de lo que la gente puede pensar, recoge esta idea y la llama principio de igualdad. Si llegamos a la conclusión de que un determinado comportamiento es nocivo, es dañino y tiene que ser prohibido, el comportamiento se lo tenemos que prohibir a todo el mundo. Si no se puede matar, no puede matar nadie. Si no se puede violar, no puede violar nadie. Si no se puede robar, no puede robar nadie. Decir otra cosa, el permitir a unas personas realizar unas conductas y a otras personas no, y si las realizan, considerarlas delictivas, sería discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad. ¿Y por qué se conecta esto con este caso? Pues porque recordemos que el Ministerio de Igualdad solamente consideraba que este tipo de conductas, las bromas, las miradas, las peticiones inapropiadas de citas, eran delictivas si las dirigía el hombre hacia la mujer, pero no si las dirigía la mujer hacia el hombre. En relación con un mismo comportamiento, se sostiene que si lo realiza la mujer no es acoso sexual y si lo realiza el hombre sí que es acoso sexual. ¿Y por qué? ¿A qué viene esta diferencia? Si esto es acoso, tendrá que serlo en ambos sentidos. Lo contrario, ya digo y reitero, es discriminatorio y va en contra del principio de igualdad. Y en cuarto lugar, se vulneraría el principio de el sentido común. He de decir que no he escuchado a ningún abogado, ni profesor, ni juez hablar nunca del principio del sentido común en materia penal. Así que supongo que soy el fundador del principio del sentido común en materia penal. Y creo que hoy en día es especialmente necesario. ¿En qué consiste el principio del sentido común? Pues es realmente el más sencillo de todos. Consiste en que antes de hablar tenemos que pensar un segundo y aplicar el sentido común. Y aunque parezca simple, no os imagináis la cantidad de idioteces que nos ahorraríamos si aplicásemos en sentido estricto este principio. Y para no perder la costumbre pongo otro ejemplo. Todos hemos hecho, y quien no lo haya hecho lo hará, el examen de conducir. Bueno, esto es algo que pone nervioso a muchas personas y cuando uno está nervioso, pues es probable que conduzca mal. Y si uno conduce mal en el examen de conducir, lo más probable es que ponga en riesgo la propia integridad del examinador, que está dentro del coche. Y como te estrelles, él se estrella también. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues que se os suspende y ya está. No está la policía esperándoos para deteneros y llevaros ante un juez. Con vuestra terrible conducción, al estar nerviosos, habéis incomodado al examinador, porque lo habéis tenido, con perdón, acojonado durante 20 minutos. Pero se os suspende y ya está, no se os mete en la cárcel. Y en este caso sucede lo mismo. Podríamos decir que tradicionalmente el hombre es el que corteja a la mujer, el que se acerca a la mujer. Y oye, esto es algo difícil, porque ¿cómo te acercas a una persona que no conoces? ¿Qué le dices? ¿Le gastas una broma o te quedas mirándola? ¿Qué haces? Esto es algo profundamente difícil y hay gente que al hacerlo se pone nerviosa. Y cuando uno está nervioso, al igual que en el examen de conducir, también puede que cometa errores. Y a lo mejor mira a la chica como no debería, o a lo mejor le gasta una broma a la chica totalmente fuera de lugar, pero totalmente fuera de lugar, o a lo mejor le sugiere algo a la chica que en realidad es un disparate. Pues estas cosas lógicamente pueden suceder. Y por supuesto que este aprendiz de Casanova incomodará a la chica, no lo niego, es obvio. Sin embargo, creo que es algo que tiene que quedar entre el chico y la chica. El chico se ha lanzado, lo ha intentado y la chica pues le dice que no. Y ya está, fin de la historia. Si el chico es un imbécil y hace cualquier tontería, entonces en ese momento el derecho penal tiene que intervenir. Pero si todo se queda en ese intento de ligoteo mal hecho, pues yo creo que no. Por lo tanto, y conectando con el ejemplo, si cometemos errores en el examen de conducir e incomodamos al examinador, solamente se nos suspende. Y en este campo, si cometemos errores a la hora de seducir y causamos incomodidad en la otra persona, pues que también solo se nos suspenda, que se nos diga que no y ya está. Pero no hace falta convertir esto en delito, en mandar a la gente por cometer este tipo de errores a la cárcel. ¿Hemos perdido el juicio? Y esto es profundamente peligroso porque de llegar a considerarse que sí, que estos comportamientos también son acoso sexual, estaríamos metiendo dentro del mismo saco a los que de verdad son acosadores sexuales y a los que no son acosadores sexuales sino torpes a la hora de ligar. Y estaríamos metiendo también en el mismo saco a las mujeres que de verdad son víctimas de acoso sexual y a las mujeres que no son víctimas de acoso sexual. Y creo que es un problema lo suficientemente serio como para trivializarlo de esta forma y decir semejantes disparates. Porque sí, es un auténtico disparate. Solamente imaginaos lo ridículo que sería
que en el comedor de una cárcel estuviesen sentados en una misma mesa un asesino, un violador, un estafador y un pobre infeliz que intentó ligar con una chica y dijo una tontería. En cualquier caso, fijaos en que he tenido que hacer un vídeo, largo además, defendiendo que el mirar a una mujer, aunque sea insistentemente, ni es hoy acoso sexual, ni debe ser en el futuro considerado como ningún tipo de delito. Y esto da para reflexionar bastante, además. Me parece muy preocupante que hoy en día sea necesario, porque ojo, creo que es necesario decir este tipo de obviedades. Y más preocupante me parece todavía el que por el hecho de decirlas, estas obviedades, decenas o incluso cientos de personas, porque podéis estar seguro de que pasará, me vayan a criticar furibundamente. ¿A qué niveles de delirio colectivo estamos llegando? En su libro Herejes, Chesterton escribió lo siguiente. Dijo que llegaría una época en la que todo será negado, se encenderán hogueras para atestiguar que 2 más 2 son 4, se desenvainarán espadas para probar que en verano las hojas son verdes. Y yo sinceramente creo que esta época ya ha llegado. Creo que ya es necesario desenvainar espadas para justificar que 2 y 2 son 4 y también desenvainar espadas para justificar que mirar a una mujer, aunque sea insistentemente, ni es acoso sexual ni debe ser, por supuesto, delito. Así que no nos quedará otra que desenvainar la espada. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis darle me gusta. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros. La verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Y si queréis gozar de ventajas exclusivas, podéis apoyarme económicamente en Patreon. Dicho esto, hasta la próxima.